es, pues así no va a tomar San Marcos, ¿no? Entonces hay que darle la claridad al alumno para que entienda. Está muy bien que adornen su salón, que pinten los bigotes de Francisco Bolognesi, pero hay más cosas en cívica que tienen que aprender, ¿no? Claro, por dibujar los símbolos patrios, como dice Brian, pero San Marcos no te va a tomar así, ¿no? Te va a tomar la parte normativa y dura. Y ahora que es DECO, te va a decir, este ejemplo, ¿con qué parte de la Constitución va? ¿No? Este ejemplo está cumpliendo con las atribuciones del presidente de la República que dice el artículo 118. Así te va a tomar San Marcos. Y entonces, si tú no sabes qué atribuciones hay en el artículo 118, entonces estás perdido, ¿no? Y claro, no tampoco se estresen en memorizar punto y coma, no, no. A medida que vas a leer, André, te vas a ir familiarizando con el documento y uno se va quedando con ciertas cosas y un poco de criterio uno ya puede interpretar la pregunta, ¿no? No es necesario leer el guión por guión, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, poco a poco vas a ir mejorando, tú mismo te vas a dar cuenta. Cuando uno va leyendo más, va enriqueciendo su conocimiento, va fortaleciendo el espíritu, el alma, la mente, y se siente más seguro, ¿no? Y por más que tenga nervios, sale, aflora el criterio y dices, esto lo he leído, a ver, me voy a calmar, sí lo he leído, y te vas acordando, ¿no? Claro, entonces a eso me refiero más que todo. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene un sostenimiento de integrantes que son los representantes del Poder Ejecutivo. De cajón está el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Realmente en eso descansa, ¿no? El poder eh, el poder ejecutivo, ¿no? Ahora, en el caso del presidente de la República, el presidente de la República, considerando el artículo 110, empieza así, ¿eh? Es el jefe del Estado, ¿no? Y personifica a la nación. Es el jefe del Estado, tiene el más alto cargo, ¿no? Tiene el más alto cargo en el Estado, el presidente de la República, ¿no? Cuando llega el presidente de la República al Congreso de la República, los congresistas se paran de sus asientos para saludarlo, ¿no? Hay una comisión que lo recibe en la puerta al presidente, otra comisión que ha ido hasta Palacio a invitarlo al Congreso, ¿no? El presidente sale del Palacio y salen los caballos con los húsares de Junín, rodeándolo al presidente. Un grupo de agentes con terno también caminan al ritmo del presidente. Profe, si el presidente se comienza a ir corriendo a Palacio, ¿los agentes tienen que correr? Claro, tienen que correr, ¿no? Si yo fuera presidente, todo el rato pararía corriendo para hacerlos correr a mis agentes y que no estén con unas panzotas, ¿no? En las últimas veces Castillo se ha ido corriendo a Palacio y toda la escolta tiene que ir corriendo, ¿no? Otro que corría era Ollantumala, ¿no? Corría también, hacía ejercicio, ¿no? PPK se puso a hacer ejercicio con sus ministros en las afueras de Palacio. Todos los ministros llegaron en buzos Adidas, Reebok, zapatillas Nike. Parecían el profesor Nefer cuando se va al Parque de las Leyendas, con su buzo Puma y sus zapatillas Adidas, ¿no? Y al costado le pusieron a PPK la ambulancia, por si acaso, ¿no?
se le para el corazón. Entonces, generalmente, eh, a veces da risa un poco, pues, el poder ejecutivo o los poderes. Realmente no me debería reír, pero uno no aguanta, no hacen cosas, no sé. Y el país no va muy bien, que digamos, en gestión, ¿no? Pero bueno, no puedo mentirte porque son cosas de la realidad, ¿no? Y cuando dice, eh, bueno, cuando dice jefe de Estado, te estoy explicando, incluso cuando el presidente, por ejemplo, está queriendo ver el desfile militar, ¿no? Antes de la COVID, se le acercan, ¿no? Los generales, el comandante general en un jeep y le dice, señor presidente, permiso para iniciar el desfile, ¿no? El presidente lo mira, ¿no? Y le dice, permiso otorgado, puede iniciar el desfile. Se va el comandante y da la orden que inicie el desfile, ¿no? Pero si el presidente no le da el inicio, la autorización, no puede iniciar el desfile. Está por encima de los almirantes, los generales, el comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Allá. Y cuando dice personifica la nación, personifica es que representa al pueblo, ¿no? El presidente ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Y entonces se emociona y dice, no más pobres en un país rico, ¿no? No más pobres en un país rico. ¿Tú has escuchado esa frase? De repente sí. Y entonces, exclusivamente, pues, el pueblo espera que se cumplan las intenciones, eh, todo lo que se ha prometido, ¿no? Y cuando no se cumple, el pueblo se decepciona también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, ¿hay requisitos para ser presidente de la República? Claro, el mismo artículo 10, ¿no? De 10 que estoy hablando, el 110, no sé por qué se me vino 10 a la cabeza, el 110 dice, para ser presidente de la República hay tres requisitos: ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad, no habla de experiencia, no hablan de títulos, no hablan de nada. Solo tres requisitos por constitución: peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. ¿Qué es gozar del derecho de sufragio? Poder elegir y ser elegido. Vi un comercial pre-desgracia electoral donde una niña salía diciendo eso, una niña y un niño le pongo menos de 10 años. Bueno, seguramente pues hay que tener mucho cuidado con los niños porque es lo que más se debe proteger, André, ¿no? Realmente no he visto ese comercial, estoy ahora con muchas funciones de la jefatura, pero no sé de qué, en qué contexto podría haberse puesto, pero lo único que sí sé como profesor de educación cívica es que con los niños hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay una serie de medidas de protección y es de muchos problemas, ¿no? Poner a un niño, sobre todo porque están parados en muchos códigos, hay situaciones que puedes malograr la autoestima del niño, ¿no? Y es peligroso, muy peligroso tener niños en alguna cosa, incluso con las adolescentes también, ¿no? También un profesor viene y grita a un adolescente, lo insulta o algo y se hace un escándalo, ¿no? Tampoco los adolescentes pueden ser tocados así o maltratados, entonces con los menores de edad hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque están amparados, ¿no? Por muchos códigos y además nadie tiene el derecho a malograr la autoestima, la imagen de otra persona. Si a eso nos referimos, no sé, ¿no? Habría que ver.
Bueno, hablemos un poco pues del presidente en términos generales. Eh, ya eso es un delito, ¿no, Ronaldo? Eso es una agresión y eso es un delito. Hay que tener cuidado ahí. Hay infracciones, delitos diferentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, apago un rato la cámara para poder pasar pues acá el PPT sin que se me vaya la conexión. Tampoco he proyectado, mira, ve, me había olvidado. Siempre me olvido estos pasos. A ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a comenzar con el tema del poder ejecutivo. Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca del poder ejecutivo. Está conformado por ¿quiénes conforman el poder ejecutivo? A ver, la clase pasada estuvimos hablando acerca del poder legislativo, ¿verdad? Y cuando hablamos del poder legislativo nos referimos a los 130 legisladores que se encargan principalmente de elaborar las leyes, las normas. Y el día de hoy estamos hablando acerca del poder ejecutivo. Su mismo nombre lo dice, ejecuta. ¿Está bien? Vamos a ver que va a ejecutar las leyes, se va a encargar de la administración de los servicios públicos mediante los ministerios, etc. Muy bien. ¿Quiénes conforman el poder ejecutivo? Está conformado por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, que el número de ministros puede ser 18 o 19, y por el Consejo de Ministros. A ver, les voy a explicar por qué los ministros pueden ser 18 o por qué 19 ministros. En total tenemos 18 ministerios, ¿está bien? Entonces, de los 18 ministerios, cada ministro se hace cargo de un ministerio. Por lo tanto, ahí tendríamos 18 ministros. Ahora, si uno de estos 18 ministros es a la vez presidente del Consejo de Ministros, es decir, está a cargo de una cartera, de un ministerio, y a la vez va a ser presidente del Consejo de Ministros, entonces tendríamos en total 18 ministros. ¿Y cuándo van a ser 19 ministros? Cuando ninguno de estos 18 ministros va a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, sino que el presidente de la República va a nombrar a otra persona distinta a estos 18 ministros, a otra persona como presidente del Consejo de Ministros. Entonces ahí tendríamos 18 ministros más un presidente del Consejo de Ministros. En total serían 19 ministros. ¿Se dan cuenta? Ahí está la gran diferencia, por qué pueden ser 18 ministros o cuando pueden ser 19 ministros. Muy bien. Generalmente, cuando hablamos del presidente de la República, sería bueno también mencionar el artículo 111, ¿no? El artículo 111 dice, el presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados que se malogran, están fuera del recuadro, la parte se ha hecho un hueco, está borroso o en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda vuelta, ¿no? Como lo que pasó en Perú entre la señora K, o perdón, la señora Keiko, todavía no se ha comprobado si es la señora K, y el señor del sombrero, ¿no? Que fueron los dos candidatos, ¿no? A veces no le gusta que le digan señora K, ¿no? Porque en el audio decía, ya conversé con la señora K,
no hay problema. Entonces, ¿K de qué? Y muchos dicen K de Keiko, ¿no? No se ha comprobado, no sabemos. Y con el señor del sombrero, que en la ONU dijo que tenemos para exportar corruptos. Fue lo primero que se le ocurrió. Delante de más de 190 países, en representantes se le ocurrió eso, cuando el pueblo peruano esperaba que diga que tenemos minerales, que tenemos turismo, que tenemos bellos paisajes. Se le ocurrió decir que tenemos corruptos para exportar, ¿no? Entonces, especialmente lo íbamos a mandar al señor Cerrón, ¿no? Probablemente. Ahí está. Muy bien. Pero, bueno, la imagen también hay que cuidarla, ¿no? No sé si se habrá puesto nervioso o qué le pasó, pero, bueno, entre la señora Keiko y el señor Pedro fueron los que tuvieron que ir a una segunda vuelta, como lo menciona el artículo 111, ¿no? Generalmente eso. Ahí está, vamos a tener fe, como dice André, ya el presidente tiene, creo, más de 100 días, demos un poco más de plazo para ver qué se puede hacer, porque, como dice Andrés o Andrés, se necesitan cambios, ¿no? Y hay que, ya pues, ver, ¿no? Cómo vamos a avanzar, sobre todo que estamos ahorita con problemas en economía, tenemos problemas que siguen enfrentados el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Ahora con esto de la cuestión de confianza, otra vez, ¿no? Hay desafíos entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Legislativo acaba pues de aprobar por insistencia los cambios a la cuestión de confianza y el Ejecutivo ha dicho no, no y no. Vamos a ir a presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Al TC creada. Esa ley creada está violando la Constitución, ¿no? No se ajusta a la Constitución, dice el Poder Ejecutivo. No genera un equilibrio de poderes, dice, ¿no? Mirta Vázquez dice, genera un desequilibrio de poderes. Y eso no lo podemos permitir, dice la premier, ¿no? Del Consejo de Ministros, primer ministro del gobierno del señor Castillo. A eso nos referimos. Ahora, muchos dicen, ¿y por qué Keiko podía postular a la presidencia si está con juicio? Me decían muchos alumnos. Bueno, si está con juicio, eso no es impedimento, querido alumno. Profe, tiene problemas con la justicia. ¿Cómo va a postular? A ver, alumno, escucha este artículo. ¿Cuál? Artículo 2, inciso 24. Derechos fundamentales. A la libertad y a la seguridad personales. A la libertad y a la seguridad personales. El último derecho, ¿no? El 24 del artículo 2, inciso 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, apartado E, en letra, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. ¿Alguien la ha sentenciado a Keiko? ¿Tiene sentencia Keiko? ¿Algún juez la ha sentenciado? No. Profe, Carguancho la metió presa. Esa es otra cosa. Carguancho la ha metido presa, pero no la ha sentenciado. Le dio la famosa prisión preventiva. Sospechas de que se puede escapar, que puede entorpecer el proceso judicial que tiene, pero no la ha sentenciado. Nadie la ha sentenciado. O sea, todavía es considerada inocente. Sí. Y mientras sea inocente puede postular.
No solamente Keiko, acuérdate que también estuvo este gobernador regional de Cajamarca postulando, ¿no? En elecciones anteriores. ¿Cómo se llama? Él es gobernador regional o tenía en la cabeza el nombre. eh, Santos, ¿no? Santos. Santos, claro, ahí está Henry. Gregorio Santos. Él también postuló. Incluso lo llevaron esposado de la cárcel, lo sacaron hacia los debates que iban a haber, ¿no? Y ahí le quitaron las esposas. Debatió con Keiko todavía, ¿no? Ya ves. Mientras sea considerado inocente, eh, puede postular. Lo dice la Carta Magna. ¿Acaso me han sentenciado? Repito, solo pasa en Perú. Probablemente, Diego, ¿no? Porque Perú tiene, como dice Diego, cosas que a veces sorprenden. Yo lo dije hace un momento, que a veces me causa risa, ¿no? Como se pone a correr o se van, otros se pone a hacer ejercicio. No sé si eso sea necesario para que el Perú desarrolle. Yo creo que no, pero es parte de la realidad, ¿no? Porque lo hacen. PPK se puso a hacer ejercicio en el patio y le dijo a los ministros, van a hacer ejercicio conmigo. Y pobre el que no quiera, todos tienen que hacer. ¿Ok? Y todos tenían que venir en buzo. Algunos se reían, otros estaban serios, pero tuvieron que hacer ejercicio con él. ¿En qué parte de la Carta Magna dice eso? No dice. Pasa en la realidad, ¿no? Y de repente solo pasa en Perú, pues, ¿no? Exactamente. Ahora, profesor, cuando se habla también, pues, del Poder Ejecutivo, usted mencionó el Consejo de Ministros, ¿sí? Mencioné el Consejo de Ministros. Eh, ¿Cuál es el respaldo que le da la Constitución al Consejo de Ministros? Buena pregunta, porque yo he dicho que podemos leer hasta el artículo 137, ¿cierto? Si miramos el Consejo de Ministros, ¿por qué no leemos un poquito el artículo 119? Habla ya de los ministros. Estoy salteando mi artículo, ¿sabes? Por si acaso, porque ya la hora nos gana. Mira, Consejo de Ministros, artículo 119. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. Dirección y gestión de los servicios públicos y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Los diarios andan diciendo a este ministro, ¿cómo se llama? El ministro del Interior. ¿Se acuerdan el nombre? Barranzuela, ¿no? ¿O el apellido? Barranzuela creo que es. ¿O estoy mal? Barranzuela, ¿no? Sí, Barranzuela. Por ejemplo, como los ministros tienen la dirección y gestión de los servicios públicos, están preocupados muchas personas porque dicen que hay 5 del grupo de los dinámicos que tienen orden de captura y se han escapado, se han hecho humo, ¿no? Uno de ellos, Pinturita, y sus 4 socios estarían prófugos. ¿Y en qué país estarían escondidos? Se sospechan de un país que empieza con B. ¿En dónde estarían? En Bolivia. ¿Y qué tiene que ver esto con el Consejo de Ministros? Bueno, tiene que ver, dicen que tenemos un Ministerio del Interior que tuvo que ver sobre medidas para que no se hagan humo. Y entonces le están reclamando a Luis Barranzuela que no movió ni un dedo para su captura. ¿Por qué será? Pinturita es uno de los personas que está relacionado con el señor Cerrón y que se encargaba con los demás prófugos que de repente pues se han escondido,
de recolectar dinero para pagar la reparación que había determinado el Poder Judicial en el caso del exgobernador Cerrón, ¿no? Pero el dinero que recaudaban dicen que eran de acciones que tenían que ver con entrega de berebetes en el gobierno regional de Puno, ¿no? Puno, Junín, y entregaban brevetes rápidamente a cambio de que tú des el dinero por lo bajo, sin requisitos, rápidamente, y así obtenían dinero, pues, rápido, pero cochino, ¿no? De actividades que no van con la norma. El último jueves, el Ministerio del Interior informó sobre las medidas adoptadas para la búsqueda de los 5 investigados en el caso de los dinámicos del centro, sobre quienes el Poder Judicial dictó prisión preventiva y orden de captura nacional e internacional. ASU. El 7 de octubre, por ejemplo, la División de la Policía Judicial y Requisitorias recibió los mandatos judiciales de ubicación y captura de Arturo Cárdenas, alias Pinturita, Waldis Vilcapoma, Eduardo Reyes, Salguerán, José Bendezú y Francisco Muedas, militantes de Perú Libre, al que me estaba preguntando. Ese mismo día se realizó el registro y codificación de los 5 mandatos judiciales en el sistema informático policial para su difusión a nivel nacional, informó el Ministerio del Interior. Al día siguiente se ofició a la sección de capturas de la región policial Junín para la ubicación y captura de los imputados por los delitos de organización criminal y cohecho, coimas pasivas, reciben dinero en agravio del Estado. ¿Y cuál es la crítica? Dicen que el Ministerio del Interior, con este ministro Barranzuela, ha estado muy lento. ¿Y por qué ha estado muy lento? No sé. Sospechan que este ministro podría tener afinidad con estos señores, ¿no? O con el partido. Y por eso se hizo el sordo, el ciego, se convirtió en una tortuga para que se puedan escapar, dan a entender. Este ministro ha sido citado por el Congreso, ¿eh? Y me parece que no ha ido. No estoy siguiendo mucho la noticia porque te mencioné que tengo bastantes trabajos que tengo que entregar de la jefatura, pero parece que ha decidido no ir al Congreso. El Congreso lo está llamando. Hay una interpelación de por medio para que explique muchas cosas, no solamente lo que está diciendo el profesor Nefer, pero me parece que no ha ido, no se ha presentado en el Congreso de la República. Que lo depuren, dice Henry. Interpelación y censura, Henry, ¿no? Interpelación, después de la interpelación, que lo llamen para preguntarle y escuchen sus respuestas, lo pueden censurar, Henry, a este ministro, probablemente. Muy bien, pasamos ahora a los requisitos para presidente de la República. Vamos a mencionar cuáles son los requisitos para ser presidente de la República. El primer requisito, peruano de nacimiento. Y cuando hablamos de peruano de nacimiento, nos referimos a que son aquellas personas que han nacido dentro del territorio nacional o que sus padres han nacido en el extranjero y cuyo padre o madre es peruano. Y por la línea de sangre adquieren la nacionalidad peruana de nacimiento. ¿Está bien? No está permitido, no puede ser presidente de la República aquellas personas que tienen la nacionalidad peruana por naturalización ni por opción. Otro requisito, gozar de derecho al sufragio, ¿está bien? O ciudadano en ejercicio. ¿Qué quiere decir ciudadano en ejercicio o gozar de derecho al sufragio? Es aquella persona que tiene su DNI y está habilitado para el voto. ¿Está bien? Eso quiere decir gozar de derecho al sufragio o ciudadano en ejercicio. Aquella persona que tiene DNI y está habilitado para el voto.
Además, se requiere haber cumplido los 35 años. No nos olvidemos que para congresista es distinto, son 25 años. Para presidente de la República se requiere 35 años. Estos mismos requisitos son para elegir a los vicepresidentes. ¿Está bien? Junto con el presidente de la República se eligen a 2 vicepresidentes. Y los 2 vicepresidentes se eligen en las mismas condiciones y con los mismos requisitos. Hablando, oye, me estoy quedando sin voz, Dios mío. Tengo clase todavía. ¿Qué voy a hacer? Hablando de requisitos, los alumnos también preguntan cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado, ¿no? Y cuando digo cuáles son los requisitos, los que están amparados por la Constitución, ¿eh? Me refiero que si tú revisas el artículo 124, son muy parecidos para presidente de la República y para vicepresidentes. Peruano por nacimiento, que está en los casos que te estoy mencionando, le da menos edad que para ser presidente, ¿no? Para ser ministro, suficiente con 25 años. Ya puede ser ministro de Estado. Y, ¿no? Y gozar del derecho de sufragio, ¿no? En todo caso, cambiaría solamente la edad. Para ser ministro, bajaría pues 10 años la edad, ¿no? Para presidente y vicepresidente son 35 años de edad y para ministro de Estado, 10 años menos, 25 años de edad. Después también me han preguntado, porque también fue pregunta de examen de admisión, ¿qué función cumple un primer ministro? En el caso del premier lo tuvimos un tiempo a Guido Bellido, ¿no? Muy querido por la población peruana, Guido Bellido, y a la salida de Guido Bellido ha entrado la señorita Mirta Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez. ¿Cuál es la atribución, no? La atribución de este presidente, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones del presidente, del premier, del presidente del Consejo de Ministros? Adeli dice, profe, el presidente del Consejo de Ministros debe firmar, debe refrendar, firmar. Claro, muy bien, Adeli. ¿Y eso dónde lo podemos mirar, profe? Lo podemos mirar en el artículo 123. Está lo que ha puesto Adeli, pero hay otras atribuciones más que San Marcos podría preguntar. Voy a leer, por más que mi voz esté un poco baja. Al presidente del Consejo de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, no tener un ministerio específico, economía, salud, cultura, interior, defensa, no es necesario que tenga una función, una cartera específica, le corresponde ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno, el que hable sobre algunos lineamientos, algunas acciones o sobre las intenciones del presidente de la República. Coordinar las funciones con los demás ministros. ¿Qué vamos a hacer en la compra de las vacunas? ¿Cómo va la cosa, querido ministro de Salud? ¿No? Pedro Franqui, ¿vamos a seguir creciendo en deuda? ¿Vamos a seguir dando bonos? ¿Cómo se está manejando el déficit fiscal? Cuéntame. Los gastos sobre los ingresos. Ah, mire, señor Premier. Refrendar los decretos, firmar los decretos legislativos, los decretos de urgencia,
y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Refrendar es firmar, ¿no es cierto? Bono por bono, el Perú al fondo. Bueno, esto de Diego me ha hecho acordar que le preguntaron a Pedro Frank cómo se está manejando la deuda del Estado, ¿no? Con bonos que se emiten, bonos del Tesoro, bonos como subsidio. Y él ha mencionado que, bueno, no hay problema porque Perú tiene capacidad de endeudarse. Y por ahí le dijeron, sí, pero el porcentaje de deuda pública con respecto a la riqueza antes de la pandemia era 20%, ¿no? Y ahora está por encima del 30%, ¿no? Y fríamente respondió, está bien, pues ha crecido, pero todavía tenemos eh, rangos. En Latinoamérica hay porcentajes que llegan al 70-75% del PBI. Imagínate, ¿no? Involucrar nuestra riqueza en un 70, un 75%. ¿Qué le pasa al ministro de Economía? Quiere tenernos endeudados de por vida, ¿no? Y generalmente, pues, eh, entonces no sé, ¿no? Y cómo hacer esto, porque él dice que bueno, que Perú está endeudado, pero no es algo exagerado, ¿no? Está endeudado, pues, a un promedio del 35%, que no es mucho. Oye, pero es eh, un tercio ya de la riqueza, no seas malo, ¿no? 35%. Ya en el presupuesto general de la República abonamos casi al año 20.000 millones de soles. Y ese dinero nos sirve para utilizarlo internamente, ¿no? Son 20.000 millones casi, 15.000, 16.000 millones por año y la deuda casi llega a los 300.000 millones de soles. O sea, cuando yo muera, de acá tengo 46, espero vivir hasta los 100 años. Cuando yo muera, de acá dentro de 54 años, ¿no? Cuando tenga 100, no vamos a poder pagar tampoco la deuda, ni las nuevas generaciones. ¿Qué es eso? Y no vamos a vivir endeudados, pues eso está mal, ¿no? Esa respuesta de Pedro Franque como economista, si hay países que se han endeudado hasta el 70% de su PBI, ¿por qué te asustas? 35% no es mucho. Mira, nosotros no queremos deuda, ¿no? No queremos deuda, porque la deuda nos atrasa. Y entonces no respondas pues que solamente tenemos 35%, ¿no? Entonces no me parece, pues. Pero bueno, el ministro de Economía es el que tiene el poder ahorita, el que está mandando, pero señor ministro, trate de generar menos deuda, pues no nos deje hasta el cuello endeudados e hipotecados a más de 100, 200 o 300 años. Esa no es la idea, señor ministro de Economía. Vamos a hablar ahora acerca del presidente de la República y sus características. ¿Cuáles son las características del cargo? A ver. El presidente de la República es el jefe de Estado, personifica a la nación, quiere decir que es la nación en persona. El presidente de la República, es elegido por voto popular o voto directo, quiere decir que la población va a elegir al presidente de la República. Es la población quien lo elige, ¿está bien? Voto popular o voto directo se llama. ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo de 5 años, que viene a ser el periodo constitucional. Un periodo de 5 años. El presidente de la República labora a tiempo completo. Y además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El presidente de la República va a disponer, como es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dispone de las Fuerzas Armadas y al igual que dispone de la Policía Nacional del Perú. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando comenzamos con, se comenzó con la
con la cuarentena, y una forma para hacer cumplir a la población la cuarentena, el presidente de la República ordenó que las últimas 3 promociones de las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles para que apoyen en la protección y en la vigilancia junto con la policía para que las personas puedan cumplir la normatividad, bien, las normas. Entonces vemos cómo el presidente de la República está haciendo uso de su cargo, ¿no? De ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Él dispone de las reservas, ¿se dan cuenta? Y ordena que, en el ejemplo, ordena como las 3 últimas promociones regresen a los cuarteles para que puedan cumplir su función junto con la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias, colega, por dar sus audios, ¿no? El profesor Fran Barzola, también uno de los últimos profesores más jovencitos que tiene Trilce, ya aquí con nosotros un promedio de 6, 7 años, el profesor Barzola en los colegios y academias Trilce. El profesor Nefer ha cumplido este año 26 años enseñando en Trilce, 26, y entonces nos agrada que las nuevas generaciones algún día nos reemplacen a nosotros, ya los profesores que estamos un poco viejos, ¿no? Y estamos formando a las nuevas generaciones, ¿no? Los Jedi viejos dan pasos a los Jedi nuevos. Se va Yoda y entra Obi-Wan Kenobi, ¿ok? ¿No? A seguir con la doctrina, con las formas. Viendo la foto de Vizcarra, cuando todo era felicidad, paseándose en un jeep del ejército, ahora Vizcarra está un poco triste porque el día jueves 14, no sé nada de Star Wars, ¿y cómo sabes el nombre? Sí sabes, ¿ah? ¿eh? Generalmente debe estar un poco triste porque el día jueves 14 salió la noticia que el Poder Judicial rechaza que Vizcarra tenga su curul en el Congreso. Rechazaron pedido que hizo una ciudadana para que Vizcarra llegue a ocupar su curul en el Congreso, ¿no? Sobre todo que Vizcarra debe estar triste porque fue el congresista más votado. ¿Sabes cuántos votos tuvo Vizcarra? 208.367 votos. Bueno, eso ha pasado porque no he postulado yo. El día que yo postule, imagínate, ¿no? Todos los alumnos que les he enseñado, ¿cuántos votarían por mí? Cuando se acuerden. He formado un montón de generaciones. Pero ya como dice su compañera, que nos hemos pasado un poquito la hora, el Poder Judicial ha dicho que Vizcarra no puede regresar, no puede integrar una curul en el Congreso, porque recuerde, señor Vizcarra, el Congreso lo ha inhabilitado para hacerle recordar por 10 años. Profe, Está inhabilitado. ¿Sí? Disculpe, yo tengo entendido que Vizcarra sí fue uno de los más votados ¿Ya? en los últimos años, pero si usted y varios de mis compañeros nos ponemos a analizar, creo que las últimas votaciones congresales, Claro. uno de los más votados en 2016 creo que fue, y anteriores, fue Kenji, que creo que casi llegó el 1.000.000 de votos. Creo que tuvo 800.000 y piquitos, no me acuerdo muy bien la cifra. Sí, Claudia, exactamente, fue más alto. Buena reflexión, te agradezco, Claudia. Sí, pues, tiene razón, Claudia. Kenji en este caso, ¿no? Sí, eso sí, Vizcarra ha tenido 208.000, no tiene una curul en el Congreso y está echando humo porque el Poder Judicial, a lo que decía Claudia, ha declarado infundada la acción de amparo presentada por una ciudadana. ¿Qué ha dicho el abogado de Martín Vizcarra? Eso lo veremos, porque el Poder Judicial no tiene la última palabra. Y entonces el abogado ha mencionado que ejerciendo sus derechos, ¿dónde reclamaría su curul de Vizcarra? Si el Poder Judicial le dice no, no y no, los estamentos, Corte Superior, Corte Suprema, que es lo más alto,
te pregunto por cultura, ¿dónde podría reclamar Vizcarra? Si el Poder Judicial dice no procede, infundado, ¿qué órgano constitucional le queda? Muy bien, Henry, le queda el TC, el Tribunal Constitucional. Acuérdate que cuando, por poner un ejemplo, cuando Keiko Fujimori estaba presa por carguancho y el Poder Judicial dijo no, no puede salir, infundada, el TC la liberó. Poder Judicial le dijo Yantumala y a Nadine, no puede salir, infundado. El TC los liberó y están libres. Claro, en proceso, pero libres. Así puede hacer Vizcarra. La última palabra la tiene el TC. El presidente Castillo va a presentar una demanda, una acción de inconstitucionalidad para la cuestión de confianza. El TC podría derogar la norma que ha aprobado el Congreso por insistencia de la cuestión de confianza, de los cambios, sí, el TC lo podría hacer. Y eso va a ejercer Castillo en su derecho como presidente de la República del Perú. Cuídense mucho, tienen clases de geografía. ¿Qué profesor les enseña geografía? ¿Quién les enseña? Giselle Cabrera. Mis saludos a la profesora Giselle de parte del profesor Nefer. Suerte para todos. Johan, un gusto. Saludos. Cuídense mucho. Estudien. Bye, bye, queridos alumnos. Buenas tardes con todos. Chao, chicos. Nos vemos, Johan. Suerte. Chao, chicos. Adiós. Cuídense mucho. Suerte, suerte, suerte. Bye. Chao. Gracias, Joaquín. Gracias, Claudia. Cuídense todos. Sigan estudiando. Su material está en el Classroom, ¿eh? Ya está en el Classroom. Suerte para todos. Bye, bye. Chao.